Muy buenos días, bienvenidos a Canal Agrositio. Vamos a tratar de hacer una nota analizando un poco la economía práctica, la economía atada a la política, porque sin lugar a dudas es muy difícil hacer economía si uno no maneja a su vez la variable política. Y lo vamos a analizar desde aquellos que trabajan pensándolo fuera de los partidos, fuera de las empresas, en lo que llamamos las ONG o las fundaciones, ¿no? En este caso lo tenemos a Agustín Echevarne, economista, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso. ¿Usted se acuerda? Acá tenemos a muchos justamente de esta fundación como panelistas, Aldo Abraham, Iván Carriño, Iván Kachanowski, un grupo grande que es un think tank que piensa justamente en todas estas políticas. Bueno, va a ver qué interesante cuando empecemos a hablar con Agustín sobre los temas de los que nos pasan en el día a día. Bueno, Agustín, un gusto tenerte. Hacía mucho tiempo que andábamos atrás de poder sentarnos y conversar con vos y todo. Muchas gracias por la invitación. Y te voy a hacer una pregunta que vos estudiaste los impuestos del campo y estudiaste sobre todo una cosa que me impactó bastante, es la injusticia del impuesto en el ciudadano común. ¿No? Porque hay una parte del discurso político que dice, no, porque bueno, vamos contra las empresas y los capitales, etcétera, como que arrancaran de eso para devolverle a la gente, y la gente en realidad recibiera todo eso y no pagara nada, ¿no? Y la gente paga, desde ya con la inflación, pero además paga con los cigarrillos, paga con la nafta, le paga a los jugadores olímpicos, paga un montón de cosas que no debe saber que paga, ¿no? ¿Nos contás un poquito esas pequeñas cosas y cómo impacta el ciudadano común? Yo creo que el impacto es fenomenal. El impacto es la falta de movilidad social, te frena la movilidad social, te frena la posibilidad de salir de la pobreza e ir progresando. Pues lo que hay son como 97 impuestos. 97. Y la inflación, que es tremenda, que pagamos después, todos los meses. Que pagamos, algunos son anuales, claro, otros son mensuales, hay que verlos, ¿no? Pero además con los que son anuales ahora se hacen anticipos, como en ganancias, que terminan siendo mensuales o bimensuales. Pero lo cierto es que se paga muchísimo. Hacemos un cálculo para una persona que maneja un camión, un camionero. Y el camionero al final del mes pagó 50% de impuestos. Pues hay que ver que primero le sacan cuando recibe el sueldo. Cuando recibe el sueldo hay un empresario, hay que puede ser el dueño del camión y está el chofer, pero en el medio aparece el Estado y se lleva casi un tercio del dinero. Ese tercio del dinero es muchísimo. En gran parte son por las cargas sociales, las cargas patronales y por la jubilación. Pero lo cierto es que cuando uno mira lo que es la jubilación y cuánto le devuelven después a esta persona, después de 40 años de trabajo, le devuelven chauchas y palitos. Claro. Hicimos un cálculo, por ejemplo, para una persona con un salario mínimo, lo que te sacan durante esos 40 años son 7 departamentos. Y lo que te devuelven, ¿qué es? La renta de uno. Pero a tus hijos le sacaron el resto. Entonces, ¿qué pasaba antes? Antes la gente tenía un dinero más importante porque no tenían esa jubilación obligatoria y con ese dinero iban construyendo su casa, después ayudaban a sus hijos. Cuando típicamente una de las dos personas moría, uno en matrimonio, el viudo se iba a vivir con su hijo y alquilaban y tenían la renta de ese departamento. La gran diferencia es que los hijos ya estaban en un escalón superior. Claro. Tenían sus casas, tenían la casa de su padre que podían alquilar y ya partían de un piso. Entonces había un progreso. Durante décadas, desde el 1853 hasta 1920, 1930, cada generación era más próspera que la anterior. Y ese era el tema. Hoy no, porque hoy tenés tantos impuestos. El otro día venía en el taxi charlando con el chofer y me dice que está ahorrando para comprarse el taxi, porque era el chofer. ¿Y en qué ahorrás? Le pregunto. En pesos, me dice. Claro. Guápate, ahorrás en pesos. Y a mí, digo... ya lo que esté pagando una cuota fija en pesos de algún tipo de plan... No, él lo estaba ahorrando. Yo digo, claro. ¿Y cómo haces? Y ni siquiera lo tenía en el banco. O sea, ni siquiera le rendía interior. O sea que perdía un 25% anual. Es decir, la inflación es el otro gran flagelo que te impide el progreso. Cuando vos tenés una moneda sólida, la podés ir acumulando. Por eso la gente compra dólares. Y ahí tenés el otro problema. Que los que estamos en el mercado financiero, estamos cerca del mercado financiero, conocemos a alguien, vamos a operar eficientemente. Eso significa vamos a comprar lo más barato posible. Pero la persona que está en el conurbano o que está en Mendoza o que está en otro lugar... Más alejado de los centros de decisión y de información, está complicado. Cuanto más alejado estás, mucho más vas a pagar caro el dólar o no vas a poder defenderte de la inflación. Con lo cual, al que más le afecta la inflación es al más pobre. Cuando vos mirás, fíjate vos, ¿no? Vos venías conversando y yo decía, claro... Todo este flujo, digamos que antes era, yo invertía esa plata en esa casa, el que está escuchando dirá, ¿me podía comprar realmente una propiedad, etcétera, con todo eso? Bueno,
todo ese chorro de plata que se pierde, ¿no? Me surgía en la cabeza, una parte tiene que ser seguramente corrupción, ¿no? La otra parte debe ser asignación a un montón de otra gente que a lo mejor no previó, digamos, que le iba a pasar eso. Y la otra debe ser también la mala administración de esto, ¿no? Porque es un poco, anclándolo con lo actual, el hecho de que vos digas, un país que tiene tantos impuestos, estos 96 que vos decís, que tiene un flujo enorme en un petróleo verde como es la soja, que tiene impuestos de todo tipo, además necesita emitir al 40% anual para poder pagar, que es, digamos, imprimir moneda para poder pagar todo eso. Entonces vos decís, a ver, este flaco, ¿cómo administra las cosas? O sea, gasta muchísimo más de como si fuera Fariña, tipo, se gasta en una vida enorme. ¿Por dónde salen esos chorros? Bueno, ese es el problema, porque hay que mirar también porque la gente sigue votando este tipo de gobiernos. Entonces, ¿por qué la gente los vota? Bueno, en parte porque aumentan el empleo público. Entonces, de 1 millón de empleados públicos hace 30 años pasaste a 2 millones y ahora en esta última década pasaste de 2 millones a 3.250.000. Entonces, tenemos 1.250.000 más personas en el empleo público. Yo les digo a las personas que trabajan en el empleado público, ¿cuántos realmente trabajan? Todos sabemos cómo es el empleo público. Hay una inmensa ineficiencia en el empleo público. Entonces es empleo improductivo. Es gente que va a trabajar, pero lo que produce es lo mismo que producían antes 2 millones. O sea que algunos no trabajan. Algunos no trabajan. Ni siquiera van, digamos, lo tienen como una renta. Algunos van, pero qué sé yo, y el resto trabaja en un nivel que nos puede pasar a todos. Si vos estás ahí, uno pone sello, el otro se va a fumar afuera, vos haces lo mismo. Cuando estás en una empresa privada o es tuya y tenés un kiosco, vos no te puedes ir a fumar afuera, tenés que atender a la gente, ¿no? Es otra lógica, ¿no es cierto? Totalmente. Cuando aparece una palabra nueva como o un significado nuevo para una palabra como gnocchi, claro. ¿Por qué? Porque es algo muy común. Si ya le inventás una palabra a este problema, es porque es algo muy común. El que viene el 29 a cobrar, claro, ¿no? Los ñoquis del 29. Entonces, eso es común, lo conocemos todos los argentinos. Después tenés 4 millones de personas que recibieron jubilaciones sin haber hecho los aportes. Entonces, claro, le sacan a unos, les dan a otros. Las personas que reciben están muy contentas y los que le sacan no se terminan de dar cuenta del problema. Exacto, claro. ¿Por qué? Porque te sacan de distintos lugares. Te sacan primero por tu jubilación, del impuesto a las ganancias, pero después te sacan cuando consumís. Cuando compras una Coca-Cola tenés el IVA, pero tenés el impuesto a las bebidas colas. Fumás un cigarrillo, te matan, te sacan 48%. Es decir, tomás una botella de una cerveza, alcohol, una cerveza o vino, lo que sea, tenés el impuesto especial al vino. Vas al cine, tenés además del IVA, tenés el 10% otro impuesto para el Inca. Claro, el Inca, que yo otra vez veía no sé cuántas películas, porque no, se hicieron 100 y pico de películas, porque dice, ¿alguien las vio? Porque haces una estadística y te digo, las únicas que levantan un poquito son aquellas que aparecen una vez cada 2 años, Darín, pero el resto, viste, pobre, buenísimo, pero digamos que lo pague cada uno, ¿no? Da la sensación de si le preguntás a la gente no lo va a querer pagar. Y además es aerolíneas, ¿no? Y es muy interesante el cine porque hay que mirar la historia. El cine argentino, cuando no tenía el Inca, era uno de los principales del mundo. O sea, el cine argentino llegó a ser el cuarto del mundo. Estamos hablando de la década del 30, cuando empezaba el cine. En esa época Argentina estaba en la frontera, estábamos entre los 10 primeros países del mundo, después fuimos decayendo, pero en ese momento el cine argentino se exportaba a todos lados. Si no necesitaba un subsidio para hacer películas, realmente era una cosa interesante. Y algunos se han perdido, ahora hay arqueología del cine argentino, hay gente que está buscando todas estas obras para volver a armarlas y digamos, hay que reeditarlas porque están en muy mal estado algunas, pero realmente fue una época extraordinaria. Ahora, ¿cómo se hace para, o por ejemplo, lo ideal va por un equilibrio, como si vos dijera, porque a veces, viste, cuando yo estudiando la historia agropecuaria, vos estudiás que es el principio del siglo, fin del siglo XVIII, principio del siglo, o fin del siglo XIX, principio del siglo XX, toda esa época, la vaca atada, etcétera, era otra Argentina, era otra realidad, era otro mundo, ¿no? Después viene, qué sé yo, la época que muchos dicen, bueno, la época de Perón, de redistribucionismo, qué sé yo, pero de alguna manera amplió también las posibilidades de la sociedad, si uno lo mira, por algo, qué sé yo, 70% de la gente sigue votando peronismo, ¿no? De alguna manera queda en la gente eso. Si uno le busca el medio a todo eso, ¿no? Para decir, bueno, ¿cómo se hace una economía productiva, eficiente, en donde todo el mundo sienta ese valor del trabajo, pero a su vez la sociedad sienta que no se queda fuera, ¿no? Que muchos lo ven por ahí en los nórdicos, dicen, bueno, esa sociedad del bienestar, etcétera. Sí. ¿Por dónde pasa hoy? ¿Cómo lo veis vos de acá a futuro? Yo tengo mi visión, que no es el término medio. Yo creo que lo que hicimos en Argentina era extraordinario. Lo que pasa es que tenemos que revalorizar esa época poniéndonos por supuesto,
hoy el mundo ha progresado muchísimo y si comparás Argentina de hoy contra Argentina de esa época, hoy estamos mejor. Pero si vos mirás lo que era esa época, era extraordinario. Los pobres europeos que se iban de Europa, se iban a dos lugares, Nueva York o Buenos Aires. Y nosotros competíamos con Estados Unidos. Llegaban 500.000 personas por año en una población donde éramos 5 millones. Es decir, 10% de la población anual. Llegaban pobres. Y cada generación se iba superando. Si sacás una foto cada año, siempre tenías un porcentaje de progreso importante. Pero eran todos los pobres que venían todos los años. Pero esa gente iba saliendo de la pobreza. Tenías prosperidad, podías salir de la pobreza y la gente se educaba. Tenías la masiva educación que en Sarmiento, Avellaneda, etcétera, y tenías los famosos lemas, mi hijo el doctor. Ese era el sueño americano. El sueño americano era el progreso. Y funcionó extraordinariamente bien. Por supuesto que había problemas y por supuesto que se podía mejorar. Pero no fue, yo creo que la visión que hay sobre el peronismo, la distribución y demás, no es la real. Ahora, ¿por qué llega, por ejemplo, este fenómeno o este efecto, ponele, lo podríamos llamar en el año 45, ¿no? Un efecto de masas, un efecto de gente, porque si uno lo mirara por ahí detenidamente, te da la sensación histórica de que ocurrió todo eso principio de siglo, el 30, el 40, pero después de repente aparece, digamos, mucha gente que a lo mejor no logró. Algunos avanzaron, otros no, habría que mirarlo cuantitativamente, ¿no? Pero ese efecto social ocurrió, se pidió, se volvió a reelegir, porque fíjate, en el 50 vuelve a ganar de nuevo, ¿no? Sí. Es como que uno dice, bueno, mira, uno puede ser o no ser, pero hay un hecho histórico que ocurre ahí que muestra también que esas transformaciones sociales transformaron políticamente la cabeza de la gente, ¿o no? Sí, pero no necesariamente porque la cosa andaba mal, sino porque la cosa andaba bien. ¿Sí? ¿Te parece? Porque hay una frase de Einstein que hablaba de Alemania de un tiempo antes, que decía, Alemania fue envenenada por la abundancia. Es muy difícil educar en la abundancia. Entonces la gente cree que lo anterior se hizo fácil y entonces cree que entonces podemos pedir todos los derechos y nos olvidamos de las obligaciones. Eso lo decía también Ortega y Gasset. Ortega y Gasset cuando analiza a la Argentina, el gran filósofo español, cuando él mira a la Argentina dice el problema de la Argentina es el señorito satisfecho. ¿Quién es el señorito satisfecho? Es el hijo del que hizo el país, del que realmente... Porque ese periodo extraordinario que acá lo minimizamos diciendo el modelo agroexportador, primero no era agroexportador, sino que también era un modelo industrial. Pues sí, agregaba valor agregado, porque nosotros exportábamos carne, exportábamos subproductos, iba haciendo para lo que era la época, digamos, tenía industria que le daba sostén también. Bueno, es que la industria crecía más rápido que el agro, porque la industria alcanzó al agro en la segunda década del siglo XX, o sea, 1915, 1920. Si alcanzó, significa que crecía más rápido. Y no porque el agro no crecía rápido, el agro crecía rapidísimo porque tirábamos los ferrocarriles, multiplicábamos la cantidad de hectáreas, o sea, la velocidad de crecimiento del agro era extraordinario, pero la velocidad de crecimiento de la industria era mayor. Y eso es lo que muchas veces se olvidan los economistas, cuando miran algunas cosas y miran este modelo agroexportador. No era así, el modelo era el modelo de la libertad. Y cuando hacías el agro tenías que hacer el ferrocarril, tenías todas las industrias vinculadas a eso. Luego aparecieron las industrias vinculadas al alimento, aparecieron las chocolateras, exportábamos chocolate. Es decir, empezaban después las cerveceras, pero también apareció la metalmecánica. Es decir, la industria no empezó con Perón, empezó mucho antes. Los problemas obreros empezaron antes porque ya estaban precisamente la industria. Y después hay problemas internacionales. El nacionalismo no surgió en Argentina. El nacionalismo surgió en todo el mundo. Era una moda en el mundo, sí, de la guerra, de la época de posguerra. Y costó 64 millones de muertos. La diferencia es que en Europa ganaron los aliados, apoyados por Estados Unidos, y perdió el nacionalismo. Y a partir de ahí empezó la libertad en Europa y empezó un progreso extraordinario. En Argentina nunca perdió el nacionalismo, porque a Perón los voltean los militares, pero no pierden nacionalismo, siguen siendo nacionalistas. Claro. O sea que no hubo un cambio de modelo. En el momento que se va Perón, continúa el peronismo. Entonces, 18 años sin Perón, pero no significa 18 años sin peronismo. Hubo algunos intentos de Frondizi y demás, pero inmediatamente, de alguna manera, el establishment de militares y de la patria contratista, como decían, los grandes empresarios vinculados al Estado, volvían a tomar el poder y volteaban todo intento de apertura. Con lo cual, la economía seguía estando cerrada, y no solo en Argentina, sino que también eso se expandió a América Latina. Agustín, ¿qué radiografía harías, vamos llegando un poco más a la actualidad, y qué radiografía harías de la sociedad argentina, ¿no? Porque dentro de la fundación de ustedes lo deben estudiar, ¿no? Para decir, bueno, muy bien, estos son los ideales, ahora ¿cómo llevas vos? Como si fueran los alumnos, ¿viste? Porque decís, bueno, yo quiero llevarlos a que estudien micro y macro, y vos lo mirás y si esto no tienen base, no me va a costar muchísimo, a ver cómo lo llevo, ¿no? Claro, cuando uno estudia, por ejemplo, qué sé yo, los últimos
10 años, ¿no? Y donde vos ves este fenómeno del kirchnerismo, una primera etapa que mucha gente la ve como, bueno, que se de reacomodamiento, hubo variables externas que ayudaron un montón, el famoso viento de cola, pero después el último 54% de la presidenta, un partido que ya, digamos, va 3 veces seguidas, un fenómeno inédito, digamos, dentro de la Argentina, y cuando hay votos vos decís, bueno, y a su vez, bueno, ahora ya en las legislativas ese 54 de caudal se pierde, pero bueno, sabés hasta cuándo, ¿no? Entonces, cuando estudias un poco la sociedad, ¿qué te dice eso? Porque eso está muy atado a lo que vos podés hacer en términos de políticas públicas, hasta dónde la gente va a aceptar un determinado discurso, una determinada idea, si en su interior dice, y yo mejor soy proteccionista, ¿no? Digamos, que me protejan. Yo creo que ahí hay un montón de cuestiones, pero si uno mira los ciclos políticos económicos en Argentina, y no solo de este gobierno, sino de los anteriores también, empezás siempre con una gran devaluación. La gran devaluación te trae un oxígeno. Te trae un oxígeno por un lado, pero por otro lado mandaste a la pobreza al 50% de la población. Esta última vez al 54% de la población. Y por supuesto le echás la culpa al anterior. Ahora, a partir de ahí haces políticas populistas. Por ejemplo, tarifas fijas con inflación alta. Entonces las tarifas te van haciendo que el salario real crece, porque gastás menos en gas, menos en transporte y demás, te queda más dinero para comprarte una televisión, y la gente se siente bien, está encantado con ese modelo. Pero del otro lado te vas comiendo el capital. Las reservas petrolíferas y gasíferas se caen un 30%, se deteriora la infraestructura, empieza a tener un montón de problemas. Y finalmente, como gastan tanto, llegas a una nueva crisis, que es la que estamos entrando ahora. Argentina está entrando a esa nueva crisis. Cada vez que entramos a una nueva crisis, hay una gran oportunidad, que es entender por qué llegamos a esa crisis. Y una vez si entendemos por qué llegamos a esa crisis, tal vez evitemos la crisis que va a venir dentro de 10 años. Si volvemos a repetir la historia, esto es, hacer una gran devaluación y decir todo lo anterior fue pésimo, pero volvemos a repetir todos los mismos temas y seguimos aumentando el gasto público, seguimos distribuyendo, regalando cosas, etcétera, etcétera, no vamos a salir de la crisis. No vamos a evitar la próxima crisis. Esta crisis yo creo que ya es inevitable. Lamentablemente la inflación es alta, va a continuar, la devaluación va a continuar y vamos a ir entrando en una crisis. No ves ningún tipo de medida, digamos, que pueda paliarla, ¿no? Va a haber un montón de medidas para tratar de llegar hasta... curitas puestas así arriba. Como la que hicieron esta semana para lograr que los cerealeros exportadores vuelquen ciertos dólares. Contentos seguramente porque entraron, no sé, 200 millones de dólares, tuvieron que salir a entrar y está contento que con eso llenan el Banco Central y durará un tiempo. Porque el mes pasado perdieron 1.500 millones de dólares las reservas, con lo cual nosotros decíamos a ese ritmo duraban 15 meses y estallaba todo. Con lo cual, estas medidas son para que no estalle dentro de 15 meses. Pero no van a solucionar el problema y lo que quieren hacer es llegar a que sean 24 meses, de forma tal que le caiga al siguiente. Pero el problema va a venir, antes o después, no puedo predecir el momento, pero ya está viniendo, no es que va a venir, ya empezó. Pero el punto es que la gente comprenda el porqué. Y el porqué son las medidas populistas. Y la forma de salir de esto es que la próxima vez, en vez de hacer un modelo populista, vamos al modelo del trabajo. Y si vamos al modelo del trabajo, vamos al modelo de la inversión, vamos al modelo de la empresa. Es decir, tenemos que ir a algo que signifique que la gente vuelva a comprender que la dignidad del trabajo es lo que te permite el progreso de la Argentina y el progreso personal, que la gente salga hacia adelante. Y luego, todo lo vinculado a eso, por ejemplo, la educación. Necesitamos mejorar el tipo de trabajadores, así que los trabajadores mejoren su capacidad, la capacitación y la educación. Y cuando miramos hacia adelante, eso tenemos que empezarlo ya con un cambio profundo en la educación, porque si miramos lo que está pasando en el mundo, te doy un dato. En Taiwán, 3 millones de robots reemplazaron a 3 millones de trabajadores los últimos 3 años. O sea, no es futurología. Esto ya empezó y se viene al galope. Todo el trabajo fácil lo van a hacer los robots. Por ejemplo, los choferes de camión van a ser reemplazados por robots. Toda la logística va a ser reemplazada por robots. En 20 años. Y 20 años es nada. 20 años implica que los chicos que se educan hoy ya tienen que estar pensando que el trabajo futuro va a ser distinto. O saben armar robots, o manejar esos robots, o van a quedar afuera. O saben diseñar los robots, o saben pensar... O estar en el día a día en centrales que controlan esos robots. O hacer música, hacer entretenimiento, la industria de entretenimiento. O sea, acá, recordemos, en el siglo XIX el agro era casi todo, era el 90 y pico % de lo que hacías. Luego empieza la industria. Hoy son los servicios, ya el 70% de la economía son servicios. Y eso va a seguir creciendo, o sea, la industria va a ser cada vez más chiquita. La industria va a ser exportadora de trabajo, o sea, no va a crear empleo.
va a liberar empleo. Y ese empleo va a servir para hacer cosas más interesantes. Pero hay que pensar esas cosas más interesantes. Si uno hace la cuenta, Agustín, porque me surgen dos cosas, a ver, lo voy a orientar así. La primera es, para hacer lo que vos decís, me da la sensación de que hay que generar un cambio casi como si yo te dijera que estuviéramos sentados acá con gente del polo obrero o gente, viste, de un pensamiento no progresista, sino de izquierda, que plantean una especie como de revolución de las cosas, ¿no? Cuando yo analizo lo que vos proponés, me imagino una revolución de muchos paradigmas. Porque alguien te va a decir, acérqueme el pleno empleo. Y hay un principio que dice, si vos dejás liberadas las fuerzas del mercado, podés tener desempleo cero. Ahora alguien te va a decir, pero bueno, asegúremelo, porque este es un riesgo. Usted me está asegurando que el robot me va a llevar por la ruta 8, que es bastante peligrosa. Asegúreme usted que no va a haber un palo. Vos para asegurárselo tenés que venir y decirme, mira Ricardo, a partir de ahora vos podés contratar 10 personas más. Y no vas a pagar impuestos, qué sé yo. Entonces viene el típico empresario argentino. Te raja la 10 que tienen más antigüedad, se queda con estos, o sea, las típicas cosas que son roturas de paradigma. ¿Cómo ves eso vos? Es que claramente es un problema. ¿Es revolucionario o no hacer un cambio así? Va a ser revolucionario, es que ya está la revolución. Lo que pasa es que hay gente que no la quiere mirar. O la contrarrevolución. No, pero hay una revolución en el mundo, me refiero, ¿no? Cuando vos mirás el mundo, hay una cantidad de una parte de la economía que ha crecido de una manera espectacular y que además no la mide el PBI. Por ejemplo, Google, Wikipedia, lo que es Facebook. Twitter ayer, que Twitter. salió, ¿viste? ¿Cuál es el precio de todo eso? ¿Qué pagamos por eso? 0. Si pagamos 0, eso en el PBI figura como 0. Y sin embargo es toda una nueva economía que están haciendo. Están el YouTube, todas estas cosas, la cantidad de cosas que se transa en esa economía. Nació una nueva moneda que es el Bitcoin. No podemos dejar de mirar estas cosas porque están ocurriendo a un ritmo fenomenal. Pero para estar en esa nueva economía hay que tener una educación acorde. Los chicos, me encantó, la mejor medida del gobierno para mí fue la de dar una computadora a cada chico. No se dan cuenta de lo que significa eso. Esto es una medida que propuse a los Rodríguez Sá hace 12 o 15 años atrás y los primeros que lo hicieron fueron en San Luis. Pero hoy está hecho a nivel nacional. Eso va a requerir el cambio de los maestros, o sea, hoy hay 800.000 maestros que le tienen miedo a las computadoras. Bueno, dentro de 20 años todas las aulas van a ser con computación. Sí. La cantidad de profesores van a ser los que están a través de la computadora y los maestros van a ser tutores, que lo que van a hacer es guiar a los chicos, es ayudarlos, es incentivarlos, es en la creatividad, en la imaginación. El mundo que se viene es extraordinariamente positivo, va a generar miedos, pero las oportunidades son fascinantes, con lo cual hay que generar una revolución de pensamiento. ¿Cuán lejos estamos en la Argentina? Y vuelvo a lo mismo, ¿no? Del querer al poder, ¿no? Del querer al poder hacerlo, ¿no? ¿Cuán lejos estamos en la Argentina, y volviendo a lo social, de poder contarle a la gente y entusiasmarla de poder manejar las cosas de otra manera? Y te voy a lo práctico. Cuando uno lo mira y dice, bueno, a ver, lo que entre comillas llamamos partidos políticos, ¿no? Porque hoy también están en duda saber si, qué sé yo, si el panradicalismo o pansocialismo es un partido político, son un montón de figuras con gente atrás y determinadas ideologías. Si el PRO es un partido político, porque tiene peronistas, radicales, independientes, tiene un montón de cosas. Pero ¿vos ves en alguno esta mentalidad o ves tierra fértil como para que una revolución de este tipo pueda producirse? Yo creo que la revolución se está produciendo, pero no en los partidos políticos, sino por fuera de los partidos políticos. Por ejemplo, en las redes sociales. Hoy vas a cualquier lugar del país, vas a una villa miseria, en la Villa 1, 11, 14, y les preguntás a los chicos quién tiene Facebook y te levantan todos la mano. Es decir, van al locutorio y tienen su Facebook. Es decir, hay una revolución que se está produciendo con los chicos, que es extraordinaria. O sea, es un poco anárquica, ¿no? En el sentido de que vos decís, bueno, a ver, ¿qué recibís? Y reciben un montón de cosas, un montón de estímulos. El tema es todo eso, cómo se conforma en algo más tangible, ¿no? Más duro. Bueno, pero hay cosas que son fascinantes. Un chico de 16 años acaba de, en Estados Unidos, ganar un premio porque logró descubrir una forma de detectar el cáncer de páncreas con anticipación y con un costo que es 1000 veces menor al anterior. Chico de 16 años. Cuando empezás a dejar que sigan sus propios intereses, ¿por qué este chico hizo eso? Muy simple, porque tenía un tío que había muerto de cáncer de páncreas. Entonces la educación tiene que volcarse al interés de los chicos. No darles como estructuras fijas de qué es lo que tienen que aprender en cada minuto, porque eso es matar el interés, eso es matar la curiosidad. Pero eso se va a venir, y va a venir porque está ocurriendo en el mundo, y va a llegar a la Argentina. Y no importa lo que hagamos acá, va a llegar de todas maneras. Lo que podemos hacer es facilitarlo o entorpecerlo.
y por supuesto lo que hay que hacer es facilitarlo. Y ahí vas a tener muchas cosas positivas que van a ocurrir gracias a todo esto. Y en las redes sociales es donde están surgiendo las posibilidades de nuevos partidos. Hay un nuevo partido de la red, por ejemplo, pero después tenés las marchas. Si vos mirás lo que fueron las marchas... Sí. Bueno, se estaba convocando un 8N, ¿no? Yo voy a ir hoy al 8N para festejar el 8N anterior y también porque hoy volvemos a tener un problema gravísimo que fue la ley de medios. O sea que no solo una parte es recordar lo que pasó y otra parte es seguimos con el problema. Es decir, los políticos, votamos a ciertos políticos, pero luego pasan cosas distintas de lo que la gente quiere. Que esa es una gran paradoja. Si vos haces una encuesta y le preguntás a la gente qué es lo que quiere, es más o menos lo que nosotros decimos. Volver a una economía con trabajo, que no la seguridad, gente... no tener inflación. Si le preguntas a la gente qué opina de que la gente viva de los planes sociales, la mayor parte no está de acuerdo. Para el que vive el plan social, sí. Preguntale por un ñoqui y te va a decir, cuando conozca que se está llevando todos estos impuestos, lo va a linchar, si sabe. Creo que las redes sociales, los teléfonos celulares, etcétera, pueden provocar que en algún punto estas ideas que son lo que la gente realmente quiere, lleguen a los políticos, que hoy todavía no los tenemos. Bien, tengo una pregunta. ¿Cuán difícil es y cuánto se engancha la gente a darle o a poner esfuerzo, cabeza, etcétera, en una ONG, en una fundación, ¿no? En un think tank como tienen ustedes, que es un grupo de gente espectacular. Yo recordaba hace un rato mucho nombre, también está Manuel Solanet, digamos, hay gente muy piola pensando, trabajando, invirtiendo tiempo. Tipo como vos podría estar y ha estado, digamos, de CEO de empresa, etcétera, está acá adentro, digamos, trabajando. ¿Cómo se engancha la gente? ¿Cómo va la cosa? Porque siempre uno se da cuenta que eso pesa, ¿no? Que uno lo tiene que hacer a lomo de burro, ¿no? Mirá, la verdad es que yo estoy muy contento porque tenemos 35 académicos de primerísimo nivel que trabajan gratis para nosotros. Es decir, hay mucha gente que trabaja gratis, que quiere el progreso de la Argentina. Hay muchos empresarios que nos apoyan para poder hacer trabajos y demás. Yo estoy muy entusiasmado. Creo que hay mucha gente que tiene ganas de que Argentina progrese, que lo hace desinteresadamente, por más que eso parece raro, y les aseguro que los que estamos en el mundo de las ONGs, hay muchísima gente que trabaja por la educación. Después hay que ver de qué formas trabajan y si se lo hacen bien o mal, etcétera. Pero la cantidad de gente que quiere el progreso de la Argentina, yo creo que es la gran mayoría de los argentinos. Yo soy muy optimista en ese sentido. ¿Cómo ves, o sea, cuál es tu visión, la visión de la Fundación respecto a cómo se ven en el tiempo? Hoy piensan, investigan, analizan, tratan de tener influencia, nos comunican acá, un montón de gente que te va a estar viendo, digamos, desde el campo y desde la agroindustria. ¿Cómo se ven, digamos, a futuro implementando estas cosas, ¿no? Te digan, Agustín, a ver, ¿cómo hacemos que todo esto empiece a moverse, etcétera? A lo mejor ya se está moviendo, quiero decir, ¿no? Pero ¿cómo lo ves? ¿Cuál es tu visión? Bueno, nosotros tenemos muy buen contacto con diputados, senadores, y la idea es acercar proyectos. Tenemos proyectos, por ejemplo, para reformar la justicia, para que la justicia sea más eficiente y más independiente, para tener mejores jueces. Eso es un tema clave, fundamental, para el campo y para todos. Sí, el derecho de propiedad. Los países que tienen bien asegurados los derechos de propiedad, pública y privada, esos países andan bien. Los países donde no funciona bien, esos países andan mal. La Argentina anda mal porque no están asegurados los derechos de propiedad. Para el campo es un tema básico. El otro tema básico es bajar los impuestos, eliminar las retenciones. Estamos totalmente de acuerdo en eliminar las retenciones. Y vamos presentando proyectos para ver cómo se puede hacer. Uno de los proyectos es reformar la coparticipación federal. Es un disparate. Hace décadas que hay provincias que proveen a otras provincias y no siempre la más rica la más pobre. Hay provincias que se han empobrecido, como la provincia de Buenos Aires, que sigue aportando mucho más de lo que recibe. Y además las provincias que reciben no han progresado, porque lo que reciben lo distribuyen en empleo público y en cuestiones que no se hacen salir a la gente de la pobreza. La forma de salir de la pobreza es, de nuevo, crear inversión, trabajo, infraestructura, las cosas. Entonces hay que cambiar el modelo de la Argentina. Y lo que yo veo como muy positivo es que si salimos de lo que es el gobierno de los últimos 10 años, el resto de todos los opositores, entre ellos, tienen muy buen diálogo. Piensan muy distinto, hay de derecha, de izquierda, pero tienen buen diálogo, tienen más respeto. Ahí hay muchas posibilidades de hacer cosas interesantes. Te hago la última y es, porque parte de la pregunta me la respondiste ahora. Sos optimista respecto de lo que viene cuando mirás hacia lo que está conformado. Yo también, porque no nos ha pasado en muchos años que tengas 6, 7 presidenciables con experiencia, te pueden gustar un poco más, un poco menos. A mí cuando alguien me dice, no sé quién votar, no me gusta, le digo, mirá, me parece que no estudiaste, no puede ser que no te guste nadie. O sea, el ideal es muy difícil que exista, ¿no? La pregunta tiene que ver con,
vos ves también, de nuevo, y siempre viste que te hago el puente a la sociedad, ¿no? Porque yo creo que sociedad, política, economía van un poco de la mano. Si vos forzás la economía en una sociedad que no está preparada, tenés un quiebre. Si la política no te ayuda a la economía a tratar de que la sociedad aprenda, como decís, educación, etcétera, también se te hace complicado. Vos, ¿cómo ves la evolución después de estos 3 mandatos, ¿no? Y este tercero en curso, de la sociedad? ¿La ves que aprendió, involucionamos demasiado, o todo eso de alguna manera lo capitalizamos, aunque sean golpes, ¿no? Yo como economista tengo el defecto de economista de ver todo en oferta y demanda. Entonces yo veo la demanda de la sociedad está mucho más cerca de lo correcto que la oferta de los políticos. La oferta de los políticos, la pregunta que se está haciendo en los diarios, el establishment y demás, es quién controla el clientelismo. Dicen, ¿quién dentro del peronismo puede gobernar? Porque el resto no puede gobernar. Entonces creo que lo que hay es que cambiar la pregunta. Si empezamos a preguntar a la gente quién está a favor de las instituciones, de la justicia independiente, de la libertad de expresión, ahí tenemos la gran mayoría de los argentinos. Entonces, si cambiamos la pregunta, va a cambiar la respuesta. Yo no creo que tiene que cambiar la sociedad. Creo que la sociedad está en un sentido bastante correcto. El problema está en la oferta política, en la pregunta que le hacemos a la sociedad. Porque las mayorías son circunstanciales. Si vos preguntás algo, entonces tal vez tenés un 54% que opina, sí, yo quiero esto. Pero si preguntás otra cosa, por ahí tenés un 60% que dice, no, yo quiero instituciones, yo quiero justicia independiente, no quiero la reelección, no solo del presidente, no quiero la reelección eterna de los varones del conurbano. Hay gente que está hace 22 años, hay lugares como La Matanza que durante muchos años el peronismo sigue y sigue gobernando, y uno va y están cada vez peor, o por lo menos no mejoran. Es decir, realmente se pueden hacer cosas mucho mejor, pero hay que cambiar la pregunta. Muchísimas gracias, Agustín. La realidad excelente, muy Muchas amable. gracias, la realidad, una nota con todo, como dijimos al principio, analizándolo desde distintas perspectivas, ¿no? Yéndonos a la historia para tratar de arrancar experiencias y cosas que puedan apalancarse hoy, mirando a futuro. Agustín, la realidad nos hizo un viaje por el futuro espectacular. En el medio de eso es, bueno, cómo hacemos nosotros del sector del campo, de la agroindustria, también desde el interior de cada lugar, para ser protagonistas de estas cosas, cargarnos un poco las baterías mentales y tener más ideas como para pensar y repensar las cosas. Agustín, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy amable por haber estado acá. Un placer. Con usted nos seguimos viendo acá en Canal Agrositio.